Que Dios nos bendiga a todos. Hoy vamos a tratar una de las doctrinas de nuestra iglesia como adventistas del séptimo día, así como hemos venido tratando las doctrinas estos domingos pasados y las seguimos tratando con el poder de Dios. Hoy vamos a tratar la doctrina número 28, pero antes vamos a orar. Inclinemos nuestro rostro. Señor Jesús, que moras en las alturas de los cielos, Padre, que seas tú, Padre, poniendo palabra de vida y para vida eterna, Señor, en esta servidora, Padre. Permite, Señor, que tú puedas impresionar los corazones que están presentes y que nos permita tener una comunión más cercana contigo para así poder llegar a nuestro eterno hogar. Amén. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como ya está puesta aquí, la doctrina número 28 de nuestra iglesia es la tierra nueva. Y como yo supongo que la mayoría de las personas que estamos aquí, o todas, tenemos como objetivo, y si no lo tenemos, debería de ser ese, llegar a la tierra nueva, morar con nuestro Señor Jesucristo. Allá, algunas características de la tierra nueva son que allá morará la justicia y Dios proporcionará un hogar eterno para sus redimidos. También habrá un perfecto ambiente para la paz, la vida, el amor, la comunión y el aprendizaje en su presencia. El gran conflicto habrá terminado, el pecado y la muerte ya no existirán más y las cosas animadas e inanimadas declararán el amor de Dios. Él reinará por siempre con nosotros. Este es lo básico de esta doctrina, pero antes yo quisiera hacerles un pequeño relato que en cierta ocasión un viajero visitó al famoso rabino polaco Wojtyła. En este viaje visitó la casa del rabino y se dio cuenta que su casa consistía en una pequeña habitación repleta de libros, una silla y una mesa como único mobiliario. Al quedarse reflexionando sobre la sencillez de la habitación y de la actividad del maestro, le preguntó: maestro, ¿y dónde están sus pertenencias? Y le dijo, le respondió interrogándole a su vez: ¿y las tuyas? Y el viajero, al quedarse plasmado como: wow, qué pregunta tan extraña, pero solamente estoy aquí de viaje. Y él le dijo: yo también estoy aquí de viaje, este no es mi hogar. Así como en este cuadro, en este relato, vemos la situación de que para ellos ese no era su hogar. Así mismo, como creyentes fieles del Señor Jesucristo, ese siempre tiene que ser nuestro norte, este no es nuestro hogar. Y como dijo Pablo en Filipenses 3:20, nuestro hogar está en nuestra ciudadanía está en los cielos. Nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra y prontamente iremos a morar a nuestro hogar eterno, la tierra nueva. Ahora, lo que todo adventista debe saber sobre la tierra nueva: sabemos que habrá una nueva creación, pero no podemos mencionar la nueva creación sin antes mencionar el principio. Cuando Dios creó todas las cosas, al finalizar su obra creadora, Dios vio que todo era bueno y era bueno de gran manera. Según nos relata Génesis 1:31, la creación de Dios expresaba la más sublime perfección. Sin embargo, el ser humano, al dejarse seducir por las insinuaciones de la serpiente, en Génesis 3, del 1 al 7, vemos que se dejó seducir, y en Génesis 8 al 10 nos relata que cuando Dios bajó para comunicarse con sus criaturas, ellos tuvieron temor y se escondieron. Sí. Es decir, que lo primero que los seres humanos perdimos en el Edén fue nuestra comunión con Dios. Esa posibilidad de establecer una comunicación con nuestro Creador, una comunicación personal sin ningún tipo de temor, porque ya vimos que ellos tuvieron miedo y se escondieron. Pero el pecado eligió una barrera entre nosotros. Sin embargo, aun cuando nosotros decidimos alejarnos de nuestro Creador, Él siempre insiste en tener una comunicación con sus criaturas. El pecado no solamente tuvo secuelas negativas en el ser humano, sino también en la tierra, ya que vemos que Dios dio una sentencia divina, como lo podemos ver, en Génesis 3, 17 y 18, y dijo al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del árbol que te mandé diciendo: no comerás de
él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Vemos aquí que Dios maldijo la tierra, es decir, que la tierra también tuvo consecuencias negativas por el pecado. A pesar de que aquí vemos que la creación por Dios fue verdadera finalidad, esta no es la finalidad de Dios en un principio. Sin embargo, vemos también que Dios nos ha dado promesa diciendo en Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Y esta libertad solo podrá ocurrir cuando Dios haga nuevas todas las cosas, según dice en Apocalipsis 21:5, y cuando el fuego destruye la tierra para purificarla, en 2 de Pedro 3, del 10 al 12. Juan, describiendo la tierra nueva, nos dice lo siguiente en los versículos 21 y 22 de Apocalipsis. Aquí solamente hay un pedazo, es decir, una pequeña parte en Apocalipsis 21, del 1 al 5, y dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Yo vi una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí nos muestra una pequeña descripción de la tierra nueva. Sin embargo, en griego se utilizaban dos términos para transmitir el concepto de nuevo. Vemos que en los 5 versículos de Apocalipsis 21, en los primeros 5 versículos, como ustedes ven subrayado, lo de rojo son el adjetivo nuevo, del versículo 1, 2 y 5. Y como en griego se utilizan dos términos para describir el concepto de nuevo. Neo se utilizaba, el primero que vemos, neo se utilizaba para referirse a nuevo, pero respecto a su naturaleza, o respecto al tiempo, perdón. Es decir, algo que venía a la existencia por primera vez. Sin embargo, el vocablo que utiliza Juan 4 veces en los versículos 1, 2 y 5 de Apocalipsis 21 es kainos, que es un término para referirse al adjetivo de nuevo, pero no nuevo respecto al tiempo, sino respecto a su naturaleza. Es decir, Dios creará un mundo perfecto para la humanidad, pero esta vez se trata de una recreación, una restauración de la tierra, purificando así todo el pecado, todas las secuelas que el pecado dejó. Isaías también, ¿me oye? Sí. Isaías también, refiriéndose a la tierra nueva, dijo lo siguiente en Isaías 65, 17 al 19: porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré en mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí Isaías nos da un mensaje inspirador de que ya no habrá más lloro, más llanto ni más clamor, y que así como luego dice más adelante, dice en Isaías 25, no me acuerdo el versículo, pero dice que ya la muerte misma será destruida, ya no habrá más muerte, y también la tierra ya no tendrá más maldición, que en realidad no era la finalidad de Dios desde el principio. Pero aquí vemos que hemos mencionado Jerusalén, Nueva Jerusalén, Santa Ciudad. Pero ¿qué es la Santa Jerusalén o la Nueva Jerusalén? Ok, la Nueva Jerusalén, o también Ciudad Santa, Jerusalén Celestial, es la ciudad capital de la Tierra Nueva. En hebreo, Jerusalén significa ciudad de paz. Y no es para menos que siendo la ciudad capital de la Tierra Nueva, Juan utilizara palabras románticas para referirse a la bella ciudad.
diciendo que es una novia cambiada para su marido, etc. Pero, como toda ciudad, ¿verdad?, tiene una descripción física. Ya ustedes lo vieron. Tiene una descripción física. Vamos a tratar tres aspectos físicos de la Santa Jerusalén, de la Nueva Jerusalén. El primer aspecto es su luz. El segundo, su construcción. Y el tercero, los alimentos y el agua. La luz fue el primer atributo que Juan notó cuando vio la tierra nueva. Y en estos versículos, si alguien lo quisiera leer, para no... La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. En esta descripción, en este aspecto físico de la tierra nueva, dice, yo te lo leyeron, pero ya David lo leyó, pero dice que la ciudad no tendrá necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios mismo, la gloria de Dios, iluminará la santa ciudad y el Cordero será su lumbrera. Amén. Y no habrá más noche. Así que la luz del sol y la luz de la luna vendrían siendo superfluas. No tendremos necesidad de ellas, porque la gloria de Dios iluminará la santa ciudad. Amén. El segundo aspecto físico es su construcción. Y dice en Hebreos 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y como Dios es su arquitecto y su constructor, Hebreos, refiriéndose a la tierra nueva como cuyo arquitecto y constructor es Dios, no es para menos que Dios haya utilizado los materiales más finos para su construcción. Vemos en estos versículos, Teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilio, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro transparente como vidrio. vemos que en el segundo aspecto físico de la ciudad y en su construcción, vemos que los muros, es decir, las paredes, son de jaspe, semejante a piedra preciosísima, y que los cimientos están adornados con 12 gemas preciosas. Pero esto no constituye, en verdad, la mayor parte de construcción de la ciudad, sino que también la mayor parte de construcción de la ciudad es de oro puro. Dice que viene siendo transparente como un vidrio. Y también eran de oro, o sea, las calles, los edificios, pero también habían 12 puertas, nos dice que eran el acceso principal a la ciudad, y que cada puerta estaba hecha de una perla. En el tercer aspecto físico son los alimentos y el agua. Después nos mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la
allá de las naciones. En el tercer aspecto físico, que es el agua, los alimentos y el agua, vemos que del trono de Dios, desde el trono de Dios baja o desciende un río de agua limpia, el agua de vida, y que a uno y al otro lado del río está el árbol de la vida con sus 12 frutos que vienen siendo para la sanidad de las naciones. Estos 12 frutos contienen el elemento que la tierra ha carecido desde que Adán y Eva salieron del jardín de Edén. Estos alimentos serán el antídoto para el envejecimiento, el deterioro, etc. Serán los mejores eterna juventud, los mejores frutos. Entonces, pero hay algo muy importante en Apocalipsis 21:1 y dice: Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Hay algo que quizá nos llame la atención en este versículo, que el mar ya no existía más. Pero ¿por qué el mar no existirá más? Veamos algunas razones de por qué algunos teólogos consideran de que el mar no existirá más. Porque el mar es como un sepulcro donde duermen los muertos, según Apocalipsis 20:13. Y uno de los grandes enemigos del pueblo de Dios surge precisamente en el mar. El mar es el lugar del cual emergen las bestias de Daniel 7, 2 y 3. Y el mar es la morada del Leviatán, la serpiente de los y el dragón, según Isaías 27:1. También algunos teólogos, agregando a esto, afirman que no existirá el mar porque el mar, como extensión de agua, divide continentes y allá no habrá necesidad de división, porque todos seremos un pueblo, el pueblo de los redimidos, y moraremos con Dios. Es decir, que hay algunos elementos que no, del mar que no se necesitarán en la tierra nueva, por eso no existirá el mar. Ahora, una pregunta, ¿verdad? Ya hemos hablado de todo, del aspecto físico, de la tierra nueva, pero hay algo que nos falta. ¿Quiénes estarán allí? Según Juan, hay un grupo que lamentablemente no podrá estar allí en la tierra nueva. Y veamos quiénes son. En Apocalipsis 21, 18, Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vemos que ellos no podrán lamentablemente estar en la tierra nueva, pero sigue diciendo: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. También sabemos que todo esto es malo, ¿verdad? Hechicería, fornicar, ser homicidio, idólatra, amar la mentira, etc. Pero hay un grupo que quizá nos parecería interesante, que porque no estarían ahí, son los perros, más los perros estarán fuera. Recordemos que según las estipulaciones de Levítico 11, el perro es un animal inmundo. Además, en los templos paganos era común calificar como perro a aquellos que hacían, ¿verdad?, ejercían la prostitución. Y también en Deuteronomio 23:18 se llama perro al hombre también que practica la prostitución. Y en Mateo 7:6 se llama perro a los incrédulos. Es decir, en conclusión, las personas que lamentablemente no podrán estar allí son las personas que no hacen y no aman ni hacen la voluntad de Dios. Pero, ahora, ¿quiénes estarán allí? Vamos a ver. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Los habitantes de la tierra nueva serán los vencedores. Es decir, aquellos que vencieron no solamente por sus propios méritos, sino por los méritos de la sangre del Cordero. Para concluir, ya, una corte del don profético. Muchos parecen tener la idea de que este mundo y las naciones celestiales constituyen el universo de Dios. No es así. Los redimidos viajarán de un mundo a otro,
y la mayor parte de su tiempo será empleado en escudriñar los misterios de la redención. Y por toda eternidad, este tema estará continuamente expuesto ante sus mentes, y los privilegios de los que venzan por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos están más allá de toda comprensión. Esto es tomado del comentario bíblico adventista, tomo 7, página 1101. Al yo leer esto, vieron dos cosas que me llamaron la atención. Y es porque a muchas personas quizás les gusta conocer, viajar, y es impresionante o es interesante viajar de un lugar a otro. Yo viajé a tal sitio, pero sin embargo, aquí nos dice que los redimidos viajarán de un mundo a otro, no será ya de un país a otro, sino de un mundo a otro, y que los privilegios, aquellos que vencieron por la sangre del Cordero y por el testimonio, por la palabra del testimonio de ellos, los privilegios de ellos estarán más allá de cualquier comprensión humana. Es decir, que valdrá la pena tener esa santidad aquí en la tierra para que Dios pueda llevarse a las personas con su propio carácter para el cielo. Amén. Ya para culminar, no hemos hablado de todo, quizás nos faltó algo, algunos puntos, pero no es esto porque es una doctrina, ¿verdad? Pero no, quizás no debemos basar en qué habrá allí, sino quién estará allí, y el que estará allí es el Cordero de Dios, y Él mismo morará con nosotros, o sea, con los redimidos, y morará por la eternidad con ellos. Es decir, que lo importante es saber quién estará allí. Si Dios está allí, no habrá necesidad de nada más. Que Dios nos bendiga a todos, y vamos a tener una palabra de oración para culminar. ¿Alguien que desee orar?